La Guerra Civil fue un conflicto bélico sucedido entre el 17 de julio de 1936 y el 1 de abril de 1939, durando más de 2 años y medio. Enfrentó a los partidarios de la Segunda República y los sublevados nacionales. Los antecedentes fueron el caos de la Segunda República y la violencia política debida al enfrentamiento entre los bandos de izquierda y derecha producidos por los numerosos atentados que se llevaron a cabo durante la Segunda República, de los que ambos bandos se acusaban mutuamente. La victoria del Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936 provocó numerosos atentados terroristas que pretendían movilizar a la población contra el gobierno y provocaron miles de muertes, siendo el detonante clave el levantamiento militar encabezado por Emilio Mora, José Sanjurjo y Francisco Franco contra el bando republicano en julio de ese mismo año, que da inicio a la guerra. El bando republicano, también llamado bando leal, gubernamental o rojo por los sublevados, tuvo varios apoyos políticos. Los partidos más representantes son el Frente Popular, que estaba en el gobierno en el golpe de Estado, formado por Izquierda Republicana y Unión Republicana, el PSOE, el Partido Comunista de España, el Partido Obrero de Unificación Marxista, el Partido Sindicalista, Esquerra Republicana de Cataluña, el Partido Nacionalista Vasco, debido a que las Cortes estaban a punto de aprobar el Estatuto de Autonomía para el País Vasco. Hubo dos sindicatos que apoyaban a la República, el CNT, o Confederación Nacional del Trabajo, de ideología anarquista, y los marxistas de la Unión General del Trabajo, UGT. El bando republicano también fue apoyado por varias potencias internacionales, como por ejemplo la URSS, que envió 900 aviones, 600 carros de combate, 5.000 tropas, armamento y comida. El gobierno mexicano de Lázaro Cárdenas apoyó a la República con armamento. Francia y Estados Unidos vendieron armas, aviones y carros de combate al bando republicano. Las Brigadas Internacionales fueron creadas en 1936 por la Internacional Comunista de Stalin y el Partido Comunista Francés encabezado por André Martí. Estaban compuestas por 60.000 voluntarios de más de 50 países, de los que destacan Francia, Alemania, Italia, Polonia y Estados Unidos. Además, 300 deportistas participantes en la Olimpiada Popular de Barcelona apoyaron el bando republicano. Este evento deportivo fue creado como protesta a los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936, durante el gobierno del partido nazi. Dentro de la Iglesia, el clero vasco apoyó a la República, debido a que los nacionales asesinaron a 17 sacerdotes vascos por ser separatistas. El Ejército Popular de la República fue creado tras la reorganización de octubre de 1936 debido al golpe de Estado de Francisco Franco en julio de ese mismo año. Estaba dirigido por el jefe de Estado Mayor, Vicente Rojo Lluch. Las milicias confederales estaban formadas por voluntarios con poca formación militar, organizados por sindicatos como el Comité Nacional del Trabajo, la Federación Anarquista Ibérica y la Federación Ibérica de Juventudes Libertarias. Estaban agrupadas en columnas. La más importante fue la columna Durrut. Las milicias antifascistas, obreras y campesinas estaban organizadas por el Partido Comunista de España. La más importante fue el Quinto Regimiento, en el que militó Miguel Hernández. Eusko Gudarostea, formado por militantes nacionalistas vascos llamados Gudaris, que buscaban la defensa de su autonomía frente al centralismo de los nacionalistas. Más tarde, este ejército se unió al Ejército Popular de la República. Dentro de las filas republicanas, la figura heroica de la miliciana se convirtió en un símbolo contra el fascismo. Las milicianas más famosas fueron Lino Odena y Rosario Sánchez la Dinamitera. Dentro de la República también había mujeres dirigentes como la comunista Dolores Ibarrui, la Pasionaria, que llegó a ser vicepresidenta del Parlamento, y la anarquista Federica Montseny, que fue ministra de la República. También se crearon organizaciones de mujeres para luchar contra el fascismo, como la Agrupación de Mujeres Antifascistas, Unió de Dones de Catalunya, Unión de Muchachas, Alianza Nacional de Dona Jove, Mujeres Libres y Secretariado Femenino del Partido Obrero de Unificación Marxista. Las diferencias políticas entre las organizaciones impidieron un movimiento feminista unido, y la victoria de Franco terminó con la lucha feminista.
El golpe de estado de julio de 1936 fue llevado a cabo por militares derechistas destinados en África dirigidos por Francisco Franco tras la victoria del Frente Popular en las elecciones de febrero. Esto derivó en sublevaciones populares y el inicio de la guerra civil. El bando sublevado, también llamado golpista y fascista de las filas republicanas, se organizó en un principio en torno a la Junta de Defensa Nacional. El 30 de septiembre de 1936, esta cedió sus poderes a Francisco Franco, atribuyéndose así la condición de generalísimo. Los partidos que apoyaban la rebelión fueron aquellos que se oponían a la Segunda República, como la Falange Española de las Juntas de Defensiva Nacional Sindicalista, dirigida por José Antonio Primo de Rivera. Los carlistas de Comunión Tradicionalista, Renovación Española, que apoyaban a Alfonso XIII como rey. La mayor parte de la Confederación Española de Derechas Autónomas, principal oposición al Frente Popular durante la Segunda República. El Partido Nacionalista Español y la Liga Regionalista de Cataluña. Las dos primeras se tuvieron que unir en lo que sería el único partido del régimen franquista, la Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Defensiva Nacional Sindicalista, o FET de las JONS. Los demás partidos tuvieron que unirse a este o desaparecer. La Alemania nazi. Hitler envía la Legión Cóndor con 16.000 efectivos, 600 aviones y una fuerza naval con acorazados y submarinos. Esto lo hace con el objetivo de probar nuevas tácticas bélicas, como los bombardeos sobre ciudades, como por ejemplo lo ocurrido el 26 de abril de 1937 sobre la ciudad vizcaína de Guernica, donde 31 bombarderos y 26 cazas dejaron entre 120 y 300 muertos. La Italia fascista. Mussolini envió el Corpo Truppe Volontarie, que incluía 50.000 soldados, y la Aviazione Legionaria, con 758 aviones. Además, también vendió a los nacionales 4 buques destructores y 6 submarinos. El Estado Novo portugués, bajo la dictadura de Antonio de Oliveira Salazar, envió unos 10.000 voluntarios apodados Os Viriatos. Irlanda y Bélgica también ayudaron al bando nacional, pero los voluntarios enviados no tenían ninguna formación militar y llevaron a cabo operaciones irrelevantes. La mayoría de la Iglesia Católica apoyó a los sublevados debido a la persecución religiosa de los republicanos nada más estallar el conflicto. Socialmente eran apoyados por los propietarios burgueses que temían una revolución del proletariado y algunos campesinos muy religiosos. El ejército sublevado. El primer cuerpo en rebelarse contra la República fue el Ejército Español de África, al que pertenecía Franco. Además, la Legión y los regulares participaron activamente en la guerra. Dentro de la Guardia Civil existía una gran división. Se estima que la mitad del cuerpo apoyó la rebelión. En total, el ejército sublevado llegó a reunir 800.000 soldados. Los paramilitares falangistas. Se dedicaban al terrorismo y al asesinato de republicanos. A esta organización se atribuye gran parte de los desaparecidos de la guerra civil, enterrados en fosas comunes y cunetas. Los requetés o boinas rojas. Eran fuerzas paramilitares carlistas con más de 60.000 voluntarios. Llevaron a cabo la sublevación de Navarra y actuaron en el País Vasco y La Rioja al principio de la guerra civil. Son considerados la facción más violenta del conflicto. Para el bando nacional, las mujeres tenían dos valores sociales importantes, la familia y el hogar. Después del golpe de Estado, las mujeres generan importancia en los bandos derechistas. La Falange Española de las JONS creó su sección femenina, dirigida por Pilar Primo de Rivera, hermana del fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera. Tenían la misión de asistir a los presos del partido y a las familias de los caídos en la guerra. En 1937 se reúne el primer Congreso Nacional de la Sección Femenina en el que se organizan las asociaciones de las mujeres en 5 departamentos: prensa y propaganda, administración, enfermería, servicios sociales y formación. Algunas de las mujeres más importantes fueron Pilar Primo de Rivera, María Rosa Urraca Pastor, líder de la delegación de Frentes y Hospitales, las llamadas Margaritas, y Mercedes Sanz Bachiller, dirigente de Auxilio Social.
El número de víctimas de la guerra se situó aproximadamente en 500.000 personas entre civiles y militares. El país se arruinó debido a los elevados gastos de la guerra y las deudas acumuladas por las potencias extranjeras como Alemania y Estados Unidos. Además de esto, empezó una época de represión política en la que muchos republicanos fueron asesinados u obligados a exiliarse. El conflicto concluyó con el último parte de guerra firmado por el general Francisco Franco el 1 de abril de 1939 en Burgos. Este decía: "El día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado". Así comenzó un régimen dictatorial dirigido por Francisco Franco.